¿Os habéis parado a pensar alguna vez que cualquier palabra que os cruce por la mente, que salga de vuestra boca, en algún momento, en algún lugar y a manos de algún o alguna hablante, ha sido dicha por primera vez? Cualquier palabra en la que podáis pensar tuvo un día cero de vida. Y a las palabras recién nacidas, a las baby palabras, las llamamos en castellano neologismos. Y es a lo que me dedico yo, a estudiarlos. Soy Miguel Sánchez Ibáñez, soy neólogo de profesión y mi trabajo consiste en analizar el modo en que creamos las palabras en castellano, los motivos que hay detrás de esa creación, también las razones que hacen que algunas palabras pues perduren más y se integren en nuestra lengua, y también la relación que tienen estas palabras recién nacidas con la norma lingüística. Es decir, ¿estará bien dicho esto que se me está ocurriendo ahora? ¿Esta palabra existirá? Ese tipo de preguntas que los hablantes nos hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Pero para que comprendáis mejor en qué consiste mi trabajo, os quiero contar una historia, ¿vale? Para contar mi historia quiero que hagáis un esfuerzo por viajar 5 años atrás. No estamos en mayo de 2025, sino en mayo de 2020. ¿Qué tal? ¿Qué tal estabais en mayo de 2020? Estaba la cosa complicada, ¿no? Vale, sí. Todos estábamos ahí, ¿no? Era un momento de confinamiento, de reclusión forzada en casa, y yo no sé vosotros, pero yo pasaba muchísimo tiempo en las redes sociales. Estaba todo el día con el Twitter ahí, dale que te pego, ¿vale? Contexto. Bien. Durante esos meses, desde el gobierno, con una periodicidad muy, muy, muy alta, se nos daban avisos, indicaciones, declaraciones institucionales, muchas de ellas a cargo de Salvador Illa, que en ese momento era el ministro de Sanidad. Cada vez que Salvador Illa daba un discurso, ¿no? Hacía una intervención pública, luego en las redes sociales se hacían eco de esa intervención, ¿no? Bueno, pues un día este señor dio una serie de avisos a la población, y a continuación yo estaba en Twitter pasando el rato y me encontré con un tuitero muy famoso, muy influyente, que le encanta hablar de lengua, que decía esto. Fijaos, acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a interlocutar con no sé qué autoridad sanitaria extranjera. Y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste. Claro, tenemos ahí ese interlocutar. El caso es que entendemos lo que significa, ¿no? Bueno, bien. Pero este tuitero tan influyente y tan súper listo estaba en lo cierto. El verbo interlocutar no aparece en el diccionario de la academia. Sí que aparece interlocutor o interlocutora, pero interlocutar no. Pero claro, uno que es neólogo y que lee los tweets con su mente de neólogo se dio cuenta que además de ese verbo interlocutar, también usaba este chirriado de una manera un poco chirriante. Fijaos, he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste. Busquemos chirriar en el diccionario. Chirriar. Está súper pequeño, pero no pasa nada porque os lo cuento yo todo, ¿vale? Tiene 3 significados diferentes recogidos por la academia, 3 acepciones, ¿vale? Y delante de cada una de ellas hay una abreviación, ese intr, ¿veis? Int 1, int 2, int 3, ¿sí? Vale, este int es de intransitivo. Yo no voy a daros una clase de gramática ni de sintaxis porque para eso ya todos hemos pasado por las aulas cuando nos tocara y me da pereza hasta a mí solo de pensarlo. Pero bueno, básicamente lo que quiere decir que chirriar es intransitivo es que nosotros no chirriamos las cosas chirrían solas. Tú no puedes chirriar tus dientes chirrían, ¿sí?
Entonces, como estaba yo en mi casa en medio de la pandemia, aburridísimo, digo, voy a meterme un poco aquí en un jaleillo de estos de redes sociales que de vez en cuando pues vienen bien, ¿no? Y respondí a este tuitero tan importante, tan influyente y tan súper listo. Y le dije, interlocutar, ¿no? Pero chirriar como verbo transitivo, sí. Doble moral. Estaba yo muy aburrido. Y ahí lo dejé. Y yo seguí con mi vida y di a publicar porque yo no era ni la, vamos, ni la misma parte de influyente y de súper conocido que lo era mi interlocutor, ¿no? Pasó un día, pasaron 2 días y de pronto me responde. Han pasado 24 horas. Mentira, habían pasado 48, os lo prometo. Y ya puedo tuitear esta bonita cita que tenía guardada para los listillos que rechinan y nunca chirrían. Mentira también, no la tenía guardada. Tardó 48 horas en encontrarla, ¿vale? Bien, la cita en cuestión era de este libro, de El curandero de su honra, de don Ramón Pérez de Ayala, un libro publicado en 1926 que decía, por el lado de la boca pudo balbucir, chirriando los dientes con ruido de garrucha. Una cosa preciosa, súper bien escrita, maravillosa. Ramón es un señor muy elegante, todo bien, ¿no? Pero yo que seguía aburrido en mi casa porque seguíamos confinados, pues le dije, bueno, me chirrió, ¿no? En principio dije, me chirrió, valga la redundancia. Digo, claro, entonces, si Salvador y ya se inventa una palabra, mal. Pero si don Ramón Pérez de Ayala escribe en un libro un verbo que no es transitivo como si lo fuera, bien. Pues mire, señor tuitero importante, esto no lo veo yo muy claro, así que le contesté. Vamos, que confieres más o menos validez a la neología y a la variación léxica según tu opinión personal sobre la fuente de la que la extraes. Claro, aquí no sé si sabéis algo de filosofía, pero en razonamiento, en silogística, esto es una falacia de autoridad. Conferir validez a un argumento dependiendo de quién lo diga. ¿Qué creéis que pasó después de que le dije esto a este tuitero tan importante? Claro, tenía que llegar el momento. Don Arturo Pérez Reverte me bloqueó. Esto se me fue de madre totalmente, el tuit se me hizo súper viral, me llamaron de la SER, me llamaron del País, bueno, o sea, yo estaba allí diciendo, vale, es mi momento de fama, mi momento de gloria, gracias a un verbo intransitivo, pero bueno, yo lo voy a aprovechar a tope, ¿no? Voy a vivir este momentazo. Claro, nos podemos quedar en la anécdota, nos podemos quedar en ese chirriar usado de manera transitiva o como queramos, pero lo que no sabía don Arturo es que estaba hablando con una persona que lleva desde 2009 clasificando neologismos. Entonces, bueno, pues a mí esto me dio que pensar. Y me dio que pensar porque, aparte de ser un tuitero súper importante y súper influyente, Arturo Pérez Reverte es miembro de la Real Academia Española, de la RAE, y como tal se le presupone cierta autoridad lingüística. Digo que se le presupone y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Pero claro, es interesante que tengamos en cuenta que como lingüistas, quienes nos dedicamos a analizar el lenguaje, en mi caso, quienes nos dedicamos a investigar y a comprender cómo creamos las palabras, el hecho de que algo esté bien o esté mal no nos es relevante porque la supuesta corrección lingüística, la adhesión o no a la norma, es un juicio moral que se hace de la lengua. A mí como lingüística me interesa pensar qué hace que Salvadorilla decidiera decir interlocutar en lugar de hablar. Eso es lo que me parece interesante. Juzgar si está bien o está mal, pues se lo dejamos a estas instituciones en las que los y las lingüistas ocupan un lugar bastante anecdótico, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa en castellano, en cualquier idioma, pero en castellano, que es en el que trabajo yo, para que surjan estas nuevas palabras, estos neologismos? Pues por un lado, para que surjan es necesario tener en cuenta que las lenguas tienen su propio armazón, su propio esqueleto que permite poder crear palabras. Hablo de la morfología, hablo de la semántica, de la gramática, de la fonología, ¿sí? Hay un esqueleto que nos permite
poder crear palabras nuevas y en la medida en que esas palabras que creamos puedan encajar en ese esqueleto que ya existe, pues podrán perdurar con mayor o menor garantía de éxito. Frente a eso también tenemos la pulsión renovadora de los hablantes, incluso la de Pérez Reverte, que también la tiene. Es decir, esa necesidad, esas ganas como hablantes de poner nombre a las nuevas realidades que nos rodean, porque muchas veces no tenemos un nombre existente ya o simplemente porque es una realidad que ya conocemos pero queremos llamar de otra manera por X motivo. El ministro de Sanidad podría haber dicho hablar, conversar, entablar negociaciones, pero decidió decir interlocutar. ¿Por qué? Ahí está lo interesante, ¿no? Para un lingüista. No tanto si está o no en el diccionario, interlocutar. Os he dicho al principio que cualquier palabra que decimos, que nos pasa por la mente, ha sido dicha en algún momento en primer lugar, perdón. Ha sido pensada en primer lugar por algún hablante en algún momento. En ese momento no estaba en el diccionario todavía, como podréis imaginar. Todas pasan por un momento de nacimiento y de inestabilidad, ¿no? Bueno, de la colisión de estas dos fuerzas contrapuestas surge una especie de Big Bang lingüístico, que es de donde nacen los neologismos, ¿no? ¿Y qué entendemos por neologismo en castellano? ¿Qué ejemplos de neologismos podemos pensar? Fijaos, yo trabajo en un observatorio de neología, ¿vale? Yo formo parte de este observatorio desde 2009, pero el observatorio funciona desde 1989. Solo desde 2009, por mi mano han pasado 17.000 neologismos diferentes. 17.000 en 16 años. Y hablamos de palabras que aparecen en prensa escrita, ¿vale? Entonces, para que una palabra ya la veamos escrita, es que ya la hemos dicho varias veces, ya ha sonado en la calle, para que un periodista se atreva a ponerla por escrito a pesar de que no viene en un diccionario. ¿Con qué palabras trabajo yo? Fijaos, ejemplos que he recopilado que pueden ser interesantes. Negacionista. ¿Os acordáis de quiénes eran los negacionistas? ¿Os acordáis de Filomena? Puestos a hablar de eventos históricos. Era esta gente que decía cuando el temporal de Filomena no caía nieve del cielo y lo demostraban acercando un mechero a los copos de nieve. Como el copo de nieve no se derretía automáticamente, aquello no era nieve. Eran negacionistas de la nieve, negacionistas. Ideal como palabra, ¿no? Estaban también los negacionistas del volcán, los tontolabas también, ideales. Esto también apareció en prensa, porque si no, a mí no me saldría en el observatorio. Sí, se dice en muchos sitios, pero ese tontolaba es con H y con B. Ahí está la cosa, ahí está la transgresión que seguramente a Pérez Reverte le haría chirriar los dientes bastante, ¿vale? Palabras como bioplástico, restyling, ozonizador, agrodigital, ¿cuál más? Por ejemplo, ciclopeatonalización, ¿no? Cuando conviertes una calle en un lugar donde puedes pasar en bici o andando, ¿no? La ciclopeatonalizas. ¿Viene en el diccionario? No. ¿Entendemos lo que significa? Sí. Dana, nueva normalidad o nueva norma dual, que también me la encontré. El agotamiento parental, ¿qué os voy a contar? ¿Qué más? Traquear, el tonto del bulo, todocampista, el oxímetro, el discobús, holdear, sexomnio. Si los insomnes no pueden dormir, haceos una idea de lo que hacen los sexomnios cuando no pueden dormir, ¿vale? Gastrocooperación, booktuber, tarde vieja, que muy bien, en vez de la noche vieja, pues no trasnochas y esa tarde lo das todo. Y mi favorito que lo deja para el final, el chocorrezno. ¿Hay algún soriano o soriana en la sala, por favor? Si no lo hay, da igual, porque, bueno, en fin, neologismo con denominación de origen, concepto revolucionario, maravilla total y absoluta, los chocorreznos. Vale. Chocorreznos, vale. ¿De qué procedimientos echamos mano en castellano para crear nuevas palabras? Pues fijaos, por un lado tenemos elementos formales. Fijaos en ese exosoma. Es una palabra nueva, es una palabra de reciente aparición que se ha creado gracias a la conjunción de dos elementos ya existentes en la lengua. Exo, que podemos ver en exótico o en exógeno, y soma, que podemos ver en cromosoma o ribosoma, ¿no?
Vale, es un tratamiento de cosmética que te pone cosas en la cara. No me preguntéis más. Os entiendo de palabras, pero no de exosomas. Otro tipo de estrategia que se sigue para crear nuevas palabras, para actualizar el léxico, es lo que denominamos neología semántica. Fijaos, en este caso no tenemos palabras formalmente nuevas, ¿no? Todos hemos visto antes la palabra pulsera, todos hemos visto antes la palabra centinela, ¿verdad? La cuestión es que igual juntas no tanto. ¿Qué es una pulsera centinela? En castellano creamos nuevo léxico cambiando el significado del léxico existente. Un ejemplo palmario de esto, que ya no es neológico, pero lo fue en su momento, es la palabra ratón. Un ratón era un roedor y ahora también es el aparatito que usamos para mover la flecha en la pantalla, ¿no? Ahí la palabra formalmente no cambió, pero su significado mutó, se actualizó. Las pulseras centinela, por cierto, son las que ahora dan en muchos festivales y fiestas populares que permiten testar la bebida para saber si alguien ha echado alguna sustancia estupefaciente o adormecedora, ¿vale? Y por último, hay otra gran pata de la innovación léxica en castellano, que es la importación de palabras de otras lenguas, ¿vale? Por ejemplo, este slagging, que es otra técnica cosmética. El mundo de la cosmética es una mina inagotable de palabras, ¿vale? Este suele ser el procedimiento de actualización del léxico que peor prensa tiene. Este es el que más nos hace levantar la ceja y decir, uy, madre, pues ¿para qué decir slagging pudiendo decir rozarte la cara con crema que tiene piedrecitas para que se te quede el cutis finísimo? Bueno, pues igual es porque tardas menos, para empezar, y también hay otro sinfín de motivaciones que van mucho más allá, de nuevo, del está bien o está mal, ¿no? Vale, seguimos. ¿Cómo sabemos si estamos ante un buen neologismo? O sea, ¿qué hace? Porque os he dicho al principio que yo estudio cómo nacen las palabras, pero también estudio qué hace que algunas se inserten en la lengua con más garantías de éxito que otras. Vale. Para que un neologismo tenga visos de éxito, ¿no? Tenga, bueno, pues bastantes papeletas para quedarse en nuestra lengua así a largo plazo, debe encajar en esos andamiajes que os decía antes, en el andamiaje gramatical, en el andamiaje semántico, en el andamiaje morfológico. Ese interlocutar del ministro, pues tiene muchas papeletas para quedarse con nosotros, porque es un verbo de la primera conjugación que podemos expresar en cualquier tiempo verbal sin ningún tipo de problema, ¿no? También tienen que tener un significado estable, es decir, tenemos que saber claramente a qué nos referimos con ese neologismo. Tenemos que saberlo nosotros cuando lo decimos y quien nos escucha cuando lo recibe. También tiene que ser fácilmente memorizable y por eso quizá prefiramos slagging a echarte crema que tiene piedrecitas para que tu cutis esté muy fino y estés monísima, porque eso es larguísimo. Entonces no se nos va a quedar. Y slagging, pues sí, nos puede dar un poco de urticaria esas dos Gs ahí o que acabe en ing, pero se fija con mucha más facilidad en nuestra mente, ¿vale? También es interesante pensar que cuando un neologismo es base para crear otras palabras, pues también tiene visos de quedarse a largo plazo. Por ejemplo, de interlocutar, podríamos decir, aparte de cualquier forma verbal, interlocutador, interlocutería, si es un sitio donde se interlocuta, ¿no? Cuando una palabra sirve de base morfológica para otras, pues es una buena señal. Y por último, ¿por qué no podemos dejar de lado que cuando una nueva palabra evoca, recrea, hace guiños a los hablantes, o sea, os ha arrancado una sonrisa a todos el negacionista, el tontolaba, el tonto del bulo? ¿Por qué? No es porque la palabra sea mejor o peor, es porque nos hace resonar otras cosas que van mucho más allá de la mera lengua, ¿no? Y que despiertan una complicidad como hablantes que es la mayor garantía de éxito para cualquier palabra nueva, ¿vale? Claro, estos son los requisitos. Lo que diga la norma luego va por otro lado, la mayoría de las veces. Una cosa es que nosotros podamos usar una palabra para remitir a una realidad novedosa, que se nos entienda, que incluso hagamos gracia y que nos funcione. Y otra, muy diferente, es el camino que siga esa palabra dentro de la norma lingüística. Como digo, los lingüistas, esa segunda parte de la norma lingüística, desde un punto de vista científico nos interesa más bien poco, porque son juicios morales que además cambian. Hay cosas
que la academia hace 100 años decía que estaban fatalmente dichas y que ahora tiene dentro de sus páginas sin ningún problema, y viceversa. Es algo contingente, cambiante, no es relevante desde un punto de vista científico. Pero claro, cuando se conjugan todos esos factores que hacen que una palabra tenga éxito o no, que un neologismo pueda perdurar o no en la lengua, bueno, todos esos factores se combinan de maneras imprevisibles y genuinas para cada palabra. Y a mí muchas veces me recuerda un poco a estos talent shows que tienen castings kilométricos, que van ahí los cantantes con la pegatina y van cantando, venga, tú sí, tú no. Y tú ves gente que dices, jolín, pues yo le hubiera dicho que sí. O gente que dices, ay, pues este canta fatal, ¿cómo le han puesto la pegatina de que pase a la siguiente fase, no? Al final es un poco imprevisible y caprichoso. Y ahí está la gracia de dedicarse a estudiar los neologismos, que no hay una pauta clara que nos diga, esta palabra sí que va a pasar el casting, ¿no? Por eso me gusta pensar en el proceso de aclimatación de estas palabras al castellano como en un talent show. Imaginaos el juego que daría Pérez Reverte de juez en un programa de estos. Sería, vamos, carne de viralidad, ¿no? Después de todos estos años que llevo analizando, clasificando neologismos y viendo la manera en la que se comportan y cómo sube y baja su uso por parte de los hablantes, he desarrollado mi propia teoría de neologismos talent show, que os voy a mostrar ahora a ver qué os parece, porque al final un neologismo tiene mucho de diva del pop, ¿vale? Me vais a entender ahora mismo. Fijaos, por ejemplo, fijaos en este titular. Lanjarón inaugura 2 nuevos tramos del paseo biosaludable. Fijaos, la palabra biosaludable no está en el diccionario, ¿vale? Es una palabra que la vemos y seguramente no cayéramos en la cuenta de que la norma la deja de lado, ¿no? Pero sin embargo no está. O sea, tiene como que de primeras tiene un perfil amable, pero tiene un lado oscuro, no sé, un algo ahí que no termina de convencer a la norma para entrar en el diccionario, ¿no? Es una palabra que nos enamora el alma, pero no lo suficiente. Es un neologismo pantoja, claramente. De estos muchísimos, ¿eh? Están ahí de tapadillo, parece que sí, pero en el último momento uy, tiene un no sé qué, un qué sé yo, que no termina de cuajarme. Otro ejemplo, economía. El 60% de los consumidores compran online por las ofertas y los descuentos. Y vemos ahí ese online. Fijaos, online, en mi observatorio de enología hay registros de su uso desde 1989. Vamos para los 40 años con online escrito en la prensa, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues un poco como con el neologismo pantoja, pero con un toque indie, ¿no? A mí me da la sensación. Es como que le ves y dices, vale, sí, es un préstamo, viene de otra lengua, pero es como muy familiar, nos es ya muy inofensivo. En su momento podía ser rompedor, pero ya está más que domesticado. Es un neologismo que cuando crees que le ves, cruza la pared, acechas y aparece a tu lado. Es un neologismo rosenbinge, ¿vale? También tenemos otro tipo que a mí me fascina, que es este tipo de neologismos como sorpaso, que es un préstamo del italiano, pero que nos ha llegado a través del inglés, no del italiano, ¿vale? Que tiene como varias vidas, fijaos. Hubo un momento hace varios ciclos electorales que se habló de un supuesto sorpaso de Unidos Podemos al PSOE, ¿no? En ese momento hablábamos en clave política, pero luego fijaos, sorpaso completado. Las universidades privadas ya tienen más alumnos de máster que las públicas. Al final, ahora ha resurgido para hablar de otros fenómenos. Es un neologismo que, bueno, pues tiene como sus picos de éxito y luego grandes travesías por el desierto de la nada, ¿no? Hablamos de palabras que son valientes, poderosas, que viven en un jardín de espinas y rosas y que, bueno, de alguna manera pues van saliendo adelante como pueden, ¿vale? Las pobres, en fin. Y luego, por último, hay un tipo que a mí me encanta, que me da como mucha ternura. Fijaos en este titular. Los presupuestos participativos en Salamanca son un postureo. Fijaos, postureo hace como 10, 8 años estaba por todos los lados. Todo era postureo, todos postureábamos. Había, bueno, por todos los sitios. De pronto era una palabra comodín que usábamos todos y todas muchísimo, hasta tal punto que ha entrado en el diccionario. Pero ¿quién dice la palabra postureo en 2025 sin hacer que quien tenga enfrente le mire como, hola, despierta, estás en 2025, postureo ya no se estila?
Es ese tipo de palabras que en un momento determinado tienen un pico de uso muy alto, una popularidad muy grande, el beneplácito de la norma, vamos, lo petan en una palabra, pero que de pronto caen a la nada más absoluta y nadie vuelve a hablar de ellos ni a mencionarlos. Son neologismos que cuando ellos van, nosotros seguimos aquí, ¿vale? Neologismos Chenoa, de toda la vida. Minutos musicales patrocinados por Pint of Science. Vale, con esto llego ya al final de mi intervención y quiero que os queden claras 3 ideas. Los lingüistas documentamos cómo se usan las lenguas, detectamos pautas, patrones y tendencias e intentamos entender el modo en que nos comunicamos, pero en ningún caso es labor del lingüista decir lo que está bien o mal dicho. Eso lo dejamos a otras personas, a otros personajes, a otros tuiteros que tienen bastante más tiempo libre que nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención.